Para continuar con nuestro estudio de las 7 trompetas, vamos a empezar con una oración. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es por eso, Padre, que pedimos por tu Santo Espíritu, para que nos des discernimiento y que tu hermoso carácter sea alzado y seamos atraídos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Te voy a mostrar otros versículos de enganche, ¿ok? Si vienes conmigo a el capítulo 3, y vamos a buscar la iglesia de Filadelfia, ¿ok? La iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la sexta iglesia. Quiero que notes lo siguiente. En el sexto sello está el versículo de enganche para el inicio de las trompetas, en el sexto sello. ¿Ok? El inicio de las trompetas se agarra a esos versículos de enganche en el sexto sello. Pues bien, en la sexta iglesia, que cronológicamente nos estaría llevando a Filadelfia, cronológicamente nos estaría llevando a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y el gran revivamiento histórico que ocurrió en todas las partes del mundo entre muchísimos cristianos, y demostrar el amor de Cristo entre muchísimos y cristianos yendo a evangelizar a diferentes partes del mundo con el Evangelio de Jesucristo, pensando que ya el tiempo estaba por venir. ¿Ok? Esa iglesia de Filadelfia, de amor a su prójimo, pura, hermosa, como el cristianismo debería ser, ¿ok? Que en el estereotipo, cronológicamente, nos lleva aproximadamente a finales del siglo XVIII, principios y mediados del siglo XIX, ¿ok? Nos dice lo siguiente. En ese contexto histórico, ¿ok? En ese contexto histórico nos dice lo siguiente. Cuando tú miras a la iglesia de Filadelfia, versículo 7 dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Nota lo que dice el versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Ok? Dice, tienes una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Ok? Ese es el versículo 8. Ahora quiero que veas, según la Biblia empieza a introducir los 7 sellos, la introducción de los 7 sellos. En el capítulo 4, es la introducción a los 7 sellos. Y dice lo siguiente, versículo 1. Después de esto, miré y he aquí, ¿una qué? Una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Cuál es el versículo enganche entre las iglesias y los sellos? ¿Qué estoy diciendo? Que el primer sello no va con la primera iglesia. Es exactamente lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que hay un versículo enganche. A partir de la sexta iglesia, Filadelfia, leemos que yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y en la introducción a los sellos, en el siguiente capítulo, dice, después de esto, miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Ese es el versículo de enganche. Entonces, a partir de
a finales del siglo XVIII, principios y mediados del siglo XIX, es cuando los sellos empiezan a ser removidos. ¿Me sigues? Quiero que me escuches nuevamente. A partir de finales del siglo XVIII, principios y mediados del siglo XIX, en esa época es cuando hay una introducción a los sellos y los sellos van a empezar a abrirse. Históricamente, sabemos que hacia mediados del siglo XIX, en el año 1844, coincide con el cumplimiento de la profecía en Daniel 8 de los 2300 años, para dar comienzo al día de la expiación o al día del juicio, el día de la expiación simbólico. Ahí es cuando acaba la profecía de los 2300 días o años proféticos, 2300 años, 1844. ¿Ok? Es cuando se habla de que el juicio ha llegado. Que el juicio ha llegado. Antes de ello, hay un enorme revivamiento en lo que, en lo que el estereotipo sería la iglesia de Filadelfia, de que la segunda venida de Jesús está muy cerca, que evidentemente hay que prepararse porque si no, te vas a enfrentar, digamos, a ese juicio, a esa resolución de que si tú has decidido no estar con Jesús, pues Jesús en su buen juicio va a decir, bueno, si has dicho que no, yo en mi buen juicio tengo que seguir lo que tú has dicho y no ser salvo porque tú misma no has elegido ser salvo. Ok. En el 1844 en adelante empieza a cambiar, hay un cambio entre Filadelfia y la Odisea. ¿Ok? La gente del juicio, que es lo que significa la palabra la Odisea, la gente del juicio. Ok. Si el versículo de enganche entre las iglesias y los sellos se encuentra en la iglesia de Filadelfia, con la puerta abierta, entonces los sellos tienen que tener, inicialmente al menos, una referencia a juicio. Bueno, pues cuando vamos al capítulo 4 y al capítulo 5, encontramos en el capítulo 4 y en el capítulo 5 estos elementos. Es la introducción a los sellos y se encuentran estos elementos presentes. Tenemos, vamos a ver, el versículo 2 nos dice: al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. O sea, tenemos un trono y tenemos uno sentado en el trono. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y a cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Había un trono y tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos, y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ok, ¿qué tenemos de momento? Tenemos un trono. Tenemos alguien que se sienta en el trono. Tenemos otros tronos, de hecho 24. ¿Ok? Y tenemos seres vivientes alrededor de este trono. Tenemos enfrente del trono 7 lámparas de fuego. O sea, como que el trono enfrente del fuego
enfrente del trono, perdón, hay lámparas de fuego. ¿Ok? Am, luego tenemos, nos describe los 7 seres vivientes, que ya llegaremos a ello. Y luego, cuando nos llegamos al capítulo 5, vemos también otros aspectos. Tenemos un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. O sea, tenemos un libro que está sellado y el propósito de los sellos es que estos sellos van a ser removidos para que el libro se pueda abrir. Quiero que entiendas que el libro no se abre un poquitito cuando remueves un sello. El libro se termina de abrir cuando todos los sellos están quitados. ¿Ok? Es como una especie de pergamino escrito por ambos lados y el pergamino está sellado con 7 sellos. Tú quitas el primer sello, el pergamino todavía no se abre. Quitas el segundo sello, el pergamino todavía no se abre. El pergamino tan solo se va a abrir cuando los 7 sellos hayan sido quitados. Lo que ocurre con los sellos es que según un sello se va quitando, algo ocurre en la tierra. Se quita el segundo sello, algo ocurre en la tierra. Pero el libro sigue cerrado todavía hasta que el último sello pueda ser quitado. ¿Ok? Ya llegaremos al tiempo en el cual podremos hablar de qué hay dentro de ese libro, qué es ese libro y cuál es el concepto del capítulo 4 y del capítulo 5 en relación a ese libro. ¿Ok? Pero tenemos ángeles, versículo 2 del capítulo 5, aparte del trono, tenemos un libro que está sellado pero que ha de abrirse. El objetivo de todo esto es que ese libro se abra. Se pregunta quién es digno de abrir el libro y a pesar de que Juan lloraba porque nadie ni en el cielo ni en la tierra era digno, de repente uno de los ancianos le dice que no llore, que aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. El cordero estaba en pie, pero también se le describe como el león de Judá de la raíz de David. Y estaba en pie, no estaba muerto. Hay veces que vemos imágenes de esta escena y aparece el trono de Dios con los 24 ancianos, con querubines, con serafines, con otros ángeles rodeando y aparece enfrente un cordero muerto. No es la imagen que nos está dando aquí, es un cordero que está en pie. Y está en pie porque pertenece a la raíz de David. Tiene forma humana y al mismo tiempo es el león de la tribu de Judá. Y está levantado. Porque si bien había sido inmolado, en otras palabras, tiene las marcas de su inmolación, de su crucifixión, porque este cordero representa a Cristo, no es necesariamente no está muerto, está levantado con forma de hombre porque viene de la tribu de Judá, de la raíz de David. Y él es el que coge el libro, ¿ok? Y él es el que se dispone a quitar los sellos del libro. Ok, entonces, recapitulando, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un trono. El que está sentado en el trono se le llama el que vive por los siglos de los siglos. ¿Ok? En el versículo 9 del capítulo 4 se le conoce como al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuál es una persona que vive por los siglos de los siglos? Es una persona muy anciana. ¿Ok? Una persona muy anciana. Sabemos quién es el anciano de Días. ¿Ok? Tenemos otros tronos. Tenemos fuego delante del trono de Dios, en una lámpara, en este caso. Tenemos eh, otras criaturas presentes, tenemos ángeles presentes, tenemos un libro que ha de ser abierto, un libro que tiene escrito todo por todos los lados, un libro que está sellado pero ha de ser abierto y es por ello que se presenta enfrente del trono, se presenta
de pie el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, que es también el cordero que fue inmolado, ¿ok? Que es Jesucristo, el Hijo, el Hijo de Dios, pero en este caso se le está identificando como el Hijo del Hombre, porque se le dice que es de la tribu de Judá y de la raíz de David. Es el Hijo del Hombre. Ok. Estos ingredientes y este escenario que se ha presentado aquí es lenguaje de juicio. Si tienes familiarización con las escrituras, tú te vas a dar cuenta que cuando vienes al capítulo 7 de Daniel, el capítulo 7 de Daniel, vamos a ir juntos allá. Como ves, esto no está preparado, sino tú y yo estamos escudriñando las escrituras juntos. ¿Ok? Cuando vamos al capítulo 7 de Daniel, y ya llegaré a él. Ok. En el capítulo 7 de Daniel, Daniel está contemplando lo que él llama el cuerno pequeño, el que se ensalta y dice barbaridades en contra de Dios. Y de repente, de repente se le aparece una escena que es identificada cronológicamente en la visión de Daniel en aproximadamente el tiempo de mediados del siglo XIX, aproximadamente, detalladamente, cronológicamente, diría, alrededor del 1844, o cuando cuando el juicio empieza a dar comienzo. O cuando el juicio da comienzo. ¿Ok? En el versículo 9 dice lo siguiente: quiero que te fijes en los ingredientes, en los caracteres, en los detalles de esta escena. Y luego tú juzga si esta escena es similar a la que hemos leído en Apocalipsis 4 y 5. Versículo 9 de Daniel 7 dice lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de él, de delante de él. Curiosamente, en Daniel dice un río de fuego procedía y salía de delante de él. En Apocalipsis 4 y 5 nos habla de un mar de cristal. Pero cuando tú lees en Apocalipsis 15, versículo 2, acerca de ese mar de cristal, dice que es un mar de cristal y fuego. Es un mar de cristal y fuego, sin embargo en Daniel le llama un río de fuego. ¿Te das cuenta? Que son los mismos detalles. Y aquí nos identifica claramente que es tema de juicio. Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Eso es casi palabra por palabra como lo comenta el libro de Apocalipsis en el capítulo 5, en relación a los ángeles que estaban presentes. El juez se sentó y ahora tienes libros que fueron abiertos. Y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y el cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y luego miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahí va. Es exactamente lo que se les canta a Jesús en el capítulo 5 de Apocalipsis. Le hablan de que Él es el único digno. Él es el que recibe la gloria y el reino.
porque Él ha vencido, porque Él ha redimido. Es la misma escena. Si Daniel 7, del 9 al 14, nos está hablando del juicio investigador que da comienzo entre el cambio generacional de Filadelfia a Laodicea, ahora hemos ya identificado que el versículo enganche entre las iglesias y los sellos es precisamente en Filadelfia, cuando hace referencia a una puerta abierta y luego comienza la introducción en el capítulo 4 de los sellos con una puerta abierta. Ahora nos damos cuenta que cuando el primer sello es soltado, estamos ahora hablando de lo que ocurre a partir de 1844 en adelante. De hecho, vamos a regresar a los sellos, pero te quiero mostrar otro versículo enganche. ¿Ok? Otro versículo enganche. Tenemos cronológicamente los estereotipos, el estereotipo basado en el movimiento histórico de la Iglesia y las diferentes aventuras, podríamos decir, que la Iglesia ha pasado, tribulaciones, compromisos, apostasías, revivamientos, etc. ¿Ok? Y cómo ese estereotipo básico de la Iglesia ha ido moviéndose desde la muerte de los apóstoles hasta el día de hoy, pasando por las 7 iglesias. ¿Ok? Llegamos a Filadelfia. Filadelfia muestra que hay una puerta abierta. Esa puerta abierta es el versículo enganche para la introducción a los sellos. En el capítulo 4, versículo 1. Los sellos se enganchan. ¡Pum! Vamos a poner una pequeña pausa e interrumpir el estudio con una oración. Padre, te quiero dar las gracias por el discernimiento que nos has dado hasta ahora. Continúa con nosotros, Señor, en lo que queda de este estudio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este estudio ha sido separado en 4 partes.